Y claro, el primer tema, que es este trabajo alienado, va a ser el miércoles 17 de mayo en la Casa Mariátegui. Bueno, hoy día, hace poco se ha cumplido un año más de Vallejo, y por eso se celebra. Hoy día estamos reunidos esta noche para hablar un poco de lo que Mariátegui quiso dar a conocer en esa época sobre la apreciación que hace a la poesía de César Vallejo. Bueno, primero, para hablar de Vallejo desde la voz de Mariátegui, yo creo que es necesario hablar un poco de la poesía clasista y en su paso más elevado, la poesía revolucionaria, la poesía proletaria, como ya Mariátegui vino anunciando desde los inicios en cuando empezó a hacer ya política. Hay dos libros que yo creo que deberíamos rescatar, y bueno, uno tercero en esta ya época contemporánea. Víctor Masi sacó un libro titulado Antología de la Poesía Proletaria del Perú, que abarcaba poesía de 1930 hasta 1976. Víctor Masi fundó el grupo intelectual 1 de Mayo, que es un grupo defensor de la poesía proletaria en el país. Y bueno, y también el libro de Mariátegui, los 7 ensayos, y fundamentalmente el tema de la literatura, el proceso de la literatura. Ambos libros creo que son necesarios porque sobre todo introducen el tema de la poesía proletaria a nivel americano, a nivel peruano. Vallejo es el primero, Mariátegui es el primero que introduce el término de poesía proletaria cuando aún no había en abundancia aquella poesía en estas tierras de América. ¿Qué es la poesía proletaria? En palabras de Víctor Masi, en el prólogo de ese libro que mencioné, dice: la poesía proletaria tiene que ser un reflejo objetivo de la vida social, que obedece a la lucha de clases con un método que solo se ha hecho posible a su causa y consecuencia de las necesidades del proletariado, y por consiguiente sus escritores y artistas representativos bien pueden serlo tanto por su origen social o por su posición ideológica, de acuerdo con el sentimiento y la conciencia revolucionaria de la clase obrera. Mariátegui, en el ensayo El proceso de la literatura, habla de 3 tipos de literatura nacidas hasta ese entonces: el periodo colonial, el periodo cosmopolita y el periodo nacional. Dentro de lo nacional no la llamó poesía proletaria porque aún era incipiente el proletariado en el país. Había muchos rezagos, muy pocos rezagos del proletariado, y los obreros que estaban tenían un pensamiento pequeño burgués. Había sí la existencia de poesía campesina o rural, o la poesía urbana, que ambas tienen una condición pequeña burguesa. Sabemos que el campesinado tiene una condición pequeña burguesa por el tema de la tierra, porque quiere aprovecharse y tener un poco de tierra. Igual los empleados, los obreros de ciudad, que están bastante alienados con el tema del imperialismo, del capitalismo, las cosas pequeñas burguesas. Pero sin embargo, estas dos poesías, la poesía rural o campesina y la poesía urbana o de ciudad, también ayudaban bastante el tema de la revolución, alentaban, apoyaban y por lo tanto servían a enfrentar a esa poesía burguesa que estaba imperante en esa época. Mariátegui, al igual que Vallejo, son los primeros defensores de esta poesía proletaria en el Perú. Vallejo, en palabras de Mariátegui, es el precursor de esta poesía nacional, iniciadora y guía de la poesía para el pueblo. Hay que hablar un poco de la poesía. La poesía, para la burguesía niega la poesía social, niega la poesía clasista, niega la poesía revolucionaria, la poesía proletaria. Para ellos, la poesía tiene que ser pura, inmaculada, que no esté manchada. La poesía pura es la que busca la autonomía poética o la perfección estética, indiferente e inofensiva al sistema sociopolítico imperante. Indiferente, el tema de la indiferencia, ¿no? Lenin, ya en un texto referente al tema de la indiferencia, hablaba: la indiferencia es la saciedad política. Es necesario estar repleto para mostrarse indiferente frente a un trozo de pan,
Confesar la indiferencia es confesar al mismo tiempo que se pertenece al partido de los saciados. Un poeta no puede estar indiferente a lo que pasa en la realidad. Por lo tanto, la poesía no es indiferente y no puede ser indiferente a lo que pasa a nuestro alrededor, lo que pasa con los compañeros que ahorita están en Morococha resistiendo, los compañeros que ahorita están en Venezuela resistiendo. O sea, el poeta no puede ser indiferente a esas circunstancias sociales. Para ese tipo de poesía, para la poesía burguesa, lo que nosotros hacíamos era contaminar algo, lo que ellos denominaban poesía que tenía vida propia. Para ellos la poesía era un abstracto, era como un dios que era ajeno a nosotros. Por lo tanto, la poesía era la que nos inspiraba a nosotros. Era un ente orgánico independiente. Y lo nuestro, la poesía revolucionaria, la que podemos hacer con Ochoa, con Rafael, acá actualmente, los compañeros Víctor Masi, los compañeros Juan Ojeda, eran panfletarios, eran discursos adornados con palabras, etc. La poesía burguesa no considera la poesía que hacemos una poesía como tal. Sin embargo, ya sabemos de que es todo lo contrario. La poesía que trasciende, la poesía que en sí queda para la mayoría de gente, es la poesía para el pueblo, la poesía social. Marx decía, la poesía, como todo arte en general, es una forma especial de la producción social. Y ahí reafirma el tema de la poesía, o de que todo arte tiene que ver con la realidad que lo rodea. Es decir, en cada poeta es la lucha de clases. Hay un tema también que la poesía pura no quiere abarcar, el tema de la lucha de clases. La lucha de clases es la que define el papel que el poeta va a tener en sus escritos, en sus obras literarias. Y ahí va el tema de Vallejo. Antes de hablar un poco de Vallejo, porque acá los compañeros seguro van a hablar más de Vallejo, es reconocer que la poesía es un arma. Por lo tanto, poetas como Vallejo, detrás de él y antes de él, reconocieron a este arte poético como un arma de difusión, un arma de estar en contra del sistema opresor. Ahora es un poquito de Vallejo. Vallejo nació el 16 de marzo de 1982. Bueno, falleció, cayó su cuerpo físicamente el 15 de abril de 1938. Por eso estamos acá. En Santiago de Chuco nació nuestro querido César, es un pueblito alejado. Vallejo aprendió y ahí conoció la experiencia andina, vivió, tuvo descendencia y familiares andinos. De joven visitó la cárcel, o sea, estuvo preso, ahí en la película lo hemos visto, y esa parte marcó bastante para su vida, el tema de la cárcel. Ahí vio a personas acusadas injustamente, vivió el rechazo al campesinado, ahí sintió bastante el tema del rostro humano sacrificado, adolorido. Por eso sus poemas siempre hablan un poco de la tristeza. Vallejo, ante todo, creo yo, y por eso estamos acá, consideramos a Vallejo un revolucionario, y el sistema ha querido esconder su luz de protesta, su luz de alegría, su luz de llevar una esperanza al pueblo. No se habla del lado rojo del poeta Vallejo, no se habla para nada en los libros de literatura que enseñan en el colegio. Por lo menos yo, en mi época estudiantil, no sabía que Vallejo había militado en el Partido Comunista Francés, no sabía que había participado en la Guerra Civil Española, que había combatido junto a personajes en esa época. Vallejo es un poeta de la práctica revolucionaria, diría. Debemos unirnos todos los que sufrimos de la actual estafa capitalista para echar abajo este estado de cosas. Voy sintiéndome revolucionario por experiencia vivida más que por ideas aprendidas. Mensaje del poeta que le escribe a Pablo Abril, que era otro poeta. Su vida no se camufló en teorías y en asientos cómodos, porque hay varios poetas que solamente escriben libros y al final no hacen nada. Militó en el PC francés, asumió un papel activo en la Guerra Civil Española junto a poetas como Pablo Neruda, Rafael Alberti, Vicente Huidobro y Nicolás Guillén y otros más. Estuvo en las trincheras igual que el camarada Pedro Rojas, que define en su poema muy bien. La vida de Vallejo, yo creo que como dice el poema de Pedro Rojas, su cadáver estaba lleno de mundo. Al final Vallejo cayó lleno de mundo y por lo tanto lo seguimos recordando igual que al amado José Carlos Mariátegui.
Mariátegui en ese ensayo define a Vallejo como el iniciador de una poesía, la poesía nacional en ese entonces, que iba a ser la guía para la poesía proletaria, que actualmente debemos profundizar y hablar un poco más de la poesía proletaria. No se habla muy poco, no hay charlas sobre la poesía proletaria, hay charlas sobre la poesía pura, sobre simbolismo, sobre escuelas poéticas antiguas. Recordamos a Baudelaire, recordamos a Bukowski, recordamos a poetas que al final, si bien son buenos y la técnica la tiene mejor que algunos poetas, tampoco no nos centramos en abarcar el tema que es para nosotros, que somos revolucionarios, que estamos a favor del pueblo, el tema de la poesía proletaria. Mariátegui, ya para terminar, fue muy amigo de Vallejo, fue el que le abrió las puertas a Vallejo en la revista Mauta. Mariátegui se refería de Vallejo con mucha simpatía, con mucho cariño, con mucho afecto. Él dijo una vez: su poesía y su lenguaje emanan de su carne y de su ánima, escribió Mariátegui sobre Vallejo. Hay algo que sí me gustaría, para terminar, el tema del amor. Para nosotros los revolucionarios siempre son muy pocos los que hablan del tema del amor. Y Vallejo creo que tenía muy presente el tema del amor revolucionario. Como muy bien lo tenía Mariátegui, como muy bien en la época lo definió el comandante Che Guevara, que por cierto recitó a su esposa antes de viajar a Bolivia un poema de César Vallejo, así que lo tenía muy presente y sabía el papel que cumplía César Vallejo en la literatura y en los procesos revolucionarios con su poesía. El tema del amor, nosotros como revolucionarios creemos de que el amor dentro de la poesía también es un motivo necesario para poder llegar a diferentes partes. Vallejo hablaba de que nuestra mejor arma que tenemos los poetas o los escritores es nuestra pluma y que debemos encauzarlas, dirigirlas a defender los procesos revolucionarios en toda... ¿No hay acabo? Sí. Y bueno, para acabar sorprendentemente de que reconozcamos siempre al Vallejo militante antes que al Vallejo teórico enfrascado en una creación de un libro. Vallejo, si bien publicó dos poemarios en vida, Trilce y Poemas Humanos, si no me equivoco, los demás ya, Los Negros, Trilce, Poemas Humanos fue recopilado ya por su esposa. Ya son los Paco Yubun, que ya fueron recopilados por su esposa. Los últimos poemas también fueron recopilados por su esposa. Así que su militancia tuvo antes que ver, tuvo siempre que estar primero. Su militancia él la consideró primero. Por eso están el libro Arte y Revolución, que los recomiendo a todos. El tema donde define lo que el papel del escritor debe realizar en todo su viraje de vida. Y bueno, agradezco la invitación a la Universidad Socialista y me parece importante ir definiendo, por ejemplo, el tema de la poesía proletaria, las cátedras que vayan viniendo a hacer después. Muchas gracias.